Yo quiero saber de Cristo y su gloria, sufrir, morir con Él, como Él padeció. Cuando triste estoy, Él de gozo me llena. Sigue el gozo, el sufrir y la vida, el morir. Alzo mis manos, alzo mi voz, alzo mi vida a ti, soy tu ofrenda. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda. Lo que yo soy, mi posesión, todo lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Alzo mis manos, alzo mi voz, alzo mi vida a ti, soy tu ofrenda. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda. Lo que yo soy, mi posesión, todo lo que yo espero ser, Señor, lo traigo a ti. Usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida, Señor, soy tu ofrenda, soy tu ofrenda. Mensaje de amor para salvación. 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 Muy buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en esta hora, siendo las 5:06 de la tarde, hora centro, hermanos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de hacerlo. Hace un momento escuchamos a nuestro hermano Francisco Ramírez de allá de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hermano. Un saludo y un abrazo para todos los hermanos en aquel lugar. Hermanos, este es su programa, Siguiendo sus Pisadas. Recuerden que lo hacemos, hermanos, a través de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la radio y a través del Facebook Live de la radio también. Estamos haciéndolo alternadamente, hermanos, y es para que podamos poder aprovechar el tiempo en esta tarde, hermanos. Recuerden que la mejor manera de aprovecharlo, hermanos, es estando en contacto con nuestro Padre Celestial a través de su hermosa palabra, ¿verdad? Le recordamos, antes de continuar, hermanos, recordamos que a partir del 30 de julio al 4 de agosto, hermanos, tendremos el seminario de apología, hermanos. Recuerden que serán varias predicaciones por día, ¿verdad? Desde el lunes, ¿verdad? Desde el 30 de julio. Y, hermanos, esta actividad terminará hasta el sábado 4 de agosto. Así que, hermanos, les invitamos a que nos acompañen a este seminario, que nos acompañen a estas clases, hermanos, especiales, que serán de gran beneficio, hermanos, para cada uno de nosotros. Será una actividad maravillosa, porque no estamos hablando de predicaciones comunes, estamos hablando, hermanos, de clases especiales,
para poder, hermanos, defender la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y por eso, hermanos, este es el propósito de este seminario de apología. Así que les invitamos, hermanos, recuerden, del 30 de julio al 4 de agosto estará el seminario de apología, si Dios lo permite, hermanos. Así que les invitamos a que nos acompañen a través de la radio y que sigan también las transmisiones, ¿verdad? Que tiene la radio cada día, hermanos. Recuerden que también nuestros hermanos tienen sus programas y sabemos, hermanos, que lo hacen, se preparan para compartir este hermoso mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, les pido que me acompañen a hacer una oración. Después de ello, hermanos, vamos a tener solamente un pequeño canto y ya entramos, hermanos, al tema de esta tarde. Recuerden que el tema de esta tarde es una virtud divina, hermanos. Vamos a hablar de eso en esta tarde. Vamos a hacer la oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Padre, le damos gracias porque usted ha sido misericordioso con nosotros y sabemos, Padre, que usted nos utiliza de una manera para poder ser como esas herramientas, Padre, para compartir su santa palabra. Le suplicamos, Padre, que sea con cada uno de nosotros, Padre. También le pedimos que bendiga nuestra salud, Padre, para que no sea un impedimento para poder, Padre, servirle de esta forma. Le pedimos por cada uno de nuestros hermanos, amigos que también, Padre, están detrás de cada aparato, Padre, escuchando esta transmisión, que usted, Padre, sea el invitado de honor en esta hora. Bendiga el tema, Padre, en esta tarde, para que sea usted el que hable a través de un servidor. Y también, Padre bendito, le suplicamos para que usted nos ayude a poder caminar conforme a su palabra. Sea con nosotros, Padre, en todas nuestras necesidades. Y ayúdanos, Padre, a seguir adelante como sus soldados, Padre, como sus colaboradores y como esos embajadores, Padre, la cual usted nos ha ahora convertido, Padre, de las tinieblas a la luz. Gracias le damos por ello, pues, Padre, y le pedimos por este ministerio de radio. Bendiga a cada uno de mis hermanos predicadores, Padre, bendiga también y tome en sus manos la actividad, Padre, del seminario de apología que está programado para el 30 de julio al 4 de agosto, Padre. Si usted lo permite, sabemos, Padre, que se llevará a cabo y se realizará, Padre, con el único fin, Padre, de poder aprovechar estas exposiciones para poder aprender, Padre, cada uno de nosotros a defender esa verdad para la cual usted nos ha llamado. Sea con nosotros, Padre, fortalézcanos y le pedimos así mismo, Padre, que cada hogar que en este momento están escuchando y que posteriormente lo harán, Padre, también que usted pueda entrar, Padre, y pueda gobernar nuestros hogares para hacer su voluntad cada día, Padre. Gracias le damos pues por ello y le suplicamos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si encuentras corazón que requiere de ayuda o alguien que piensa que esta vida nunca cambia, gasta un tiempo para hablar de amor que puede todo cambiar. Si te topas con alguien que se siente muy perdido, mirándote a los ojos queriendo ser tu amigo, gasta un tiempo para hablar de amor que puede todo cambiar. Jesús es amor que traslada montañas, Él es amor que calma el mar, el que ilumina el sol sobre nubes oscuras, liberta a quien preso está. Es esperanza cuando falta razón, Jesús es razón de toda esperanza. Vamos a decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor que puede todo cambiar. Las riquezas que en Jesús ya conseguimos, es el tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impide que vayamos a hablar de amor que puede todo cambiar. Jesús es amor que traslada montañas, Él es amor que calma el mar, que ilumina el sol sobre nubes oscuras, liberta a quien preso está. Es esperanza cuando falta razón, Jesús es razón de toda esperanza. Vamos a decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor que puede todo cambiar. Yeah, yeah. Amor que puede todo, amor que puede todo, amor que puede todo cambiar. Jesús es amor que traslada montañas, Él es amor que calma el mar, que ilumina el sol sobre nubes oscuras, liberta a quien preso está. Es esperanza cuando falta razón, Jesús es razón de toda esperanza. Vamos a decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor. Amor que puede todo, amor que puede todo, que puede todo cambiar, amor que puede todo cambiar. Bien, mis hermanos, ya estamos totalmente en vivo nuevamente. Gracias por acompañarnos. Un saludo a mi hermano Francisco Javier Ramírez
Hermano, Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía con nosotros, ¿verdad? Y gracias, hermanos, también a todos los que se están por ahí conectando, hermanos, gracias a cada uno de ustedes. Y como les mencionaba hace un momento, hermanos, estamos en muy buen momento, ¿verdad?, para poder entrar a este tema, hermanos. Recuerden que el tema de esta tarde, hermanos, es una virtud divina, ¿verdad? Un saludo también a nuestro hermano Maldonado Mascorro, ¿verdad? Que Dios te bendiga, ¿verdad? A todos ustedes, gracias por estar acompañándonos, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que el tema de esta tarde, vamos a hablar de una virtud, hermanos. No estamos hablando de una virtud cualquiera. No estamos hablando de una virtud, hermanos, que la podemos encontrar en cualquier lado, o que la podemos, hermanos, solamente por ahí obtener, solamente por ser, no sé, hermano, un buen siervo, no sé cómo lo quiera llamar usted. No, hermanos, es algo que se obtiene, hermanos, con algo más que eso, hermanos, ¿sí? Y lo que vamos a hablar, hermanos, ¿por qué estamos hablando de una virtud divina, hermanos? Porque es una virtud que proviene de Dios, hermano. No es una virtud que es algo característica del hombre, no es una característica natural del hombre, hermanos. Estamos hablando de una virtud, hermanos, que proviene de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es esa virtud, hermanos? Usted la conoce, quizás usted ya sabe cuál es, quizás se imagina cuál es, pero de ello vamos a hablar esta tarde, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, de aquella palabra en griego que es macrotomía, hermanos. La macrotomía, hermanos, su significado en general, hermanos, en la escritura, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento, hermanos. Estamos hablando de la paciencia, hermanos, ¿sí? Una virtud, hermanos, que no tenemos cualquiera de nosotros por naturaleza, hermanos, ¿sí? La paciencia es una de las virtudes que no todos tenemos, y es una de las que más necesitamos, hermanos, y es una de las que más requerimos para esta vida, hermanos, a la cual Dios nos está permitiendo vivir. Entonces vamos a entender en este tiempo que nos queda, hermanos, la importancia de esta virtud, hermanos, pero también la necesidad de que usted y yo la obtengamos, que luchemos por esta virtud, hermanos, ¿sí? Esa palabra, hermanos, macrotomía, recuerden que esa palabra proviene del griego, hermanos, está describiendo el espíritu constante que nunca cederá, hermanos, ¿sí? Está también hablando, hermanos, de esa paciencia, de esa fe, que finalmente, hermanos, heredará la promesa. ¿Se acuerdan, hermanos, de Abraham? ¿Verdad? Abraham, hermanos, recibió la promesa porque había esperado, hermanos. Había esperado con paciencia. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 15, hermanos, ¿sí? La paciencia, hermanos, es una virtud que el cristiano debe tener, hermanos, ¿sí? Por eso estamos hablando que no es una virtud que podemos obtener solamente por naturaleza, hermanos, no. Estamos hablando de que la macrotomía, hermanos, es una virtud de Dios. Y es algo que usted y yo debemos obtener, hermanos, debemos luchar por obtenerlo, ¿verdad? La paciencia, hermanos, es una virtud que la podemos aprender, hermanos, ¿verdad? De la paciencia del labrador, ¿se acuerdan de ese ejemplo, hermanos? Pero también, hermanos, es el labrador que espera la cosecha, hermanos, y que tiene esa paciencia para decir, bueno, no importa cuánto sea el tiempo, pero yo sé que voy a obtener ese fruto, ¿verdad? O aquello que se ha sembrado, hermanos, ¿sí? Pero también podemos aprender, hermanos, de la paciencia de los profetas, hermanos. También los profetas también nos enseñaron en cierta forma, hermanos, la paciencia, porque nunca perdieron su esperanza en Dios, hermanos. De ninguna forma, de ningún motivo, hermanos, perdieron esa paciencia, hermanos, perdieron esa confianza, hermanos, en Dios. Ahora, leamos lo que dice Santiago capítulo 5, hermanos, y leamos el versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra de Dios, hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia. Pero fíjense bien lo que dice Santiago, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardado con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, dice, el juez está delante de la puerta, pero dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, a lo que les mencionaba hace un momento, a los profetas que hablaron en nombre del Señor, hermanos. Fíjese bien, la paciencia, hermanos, es una virtud que usted y yo tenemos que cultivar, pero que tenemos, hermanos, que obtener. Y eso, hermanos, no lo podemos obtener solamente por reunirnos los domingos entre los miércoles. No será una virtud, hermanos, que obtengamos solamente por orar, no, hermanos. Tenemos que trabajar, tenemos que someternos a Dios completamente, lo que vamos a ver en un momento más, hermanos. Cómo es que esta virtud debe estar en nuestras vidas, y es una virtud, hermanos, que debe sobresalir hasta que usted y yo, hermanos, dejemos este cuerpo. Y es una virtud, hermanos, que debemos apreciarla y debemos valorarla, cultivarla, hermanos, de una manera que usted y yo podamos entender, hermanos, cuál es la razón principal de por qué tenemos esta virtud. Entonces, hermanos,
El cristiano, hermanos, debe tener esa macrotomía que estamos hablando de la palabra del griego, hermanos, que puede soportar la espera y sobrellevar el sufrimiento, hermanos, sin ceder jamás, hermanos, ¿sí? Eso es lo que usted y yo debemos obtener, hermanos. Pero también esta palabra macrotomía, hermanos, describe la actitud que un hombre debe tener hacia su prójimo, hermanos. Sí, así es. Recuerden, hermanos, que los mandamientos que el Señor nos ha dado, uno de ellos es amar a Dios con toda nuestra alma, corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Pero el segundo, hermanos, es ama a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Entonces, si nosotros no aprendemos, hermanos, de la macrotomía, para poder nosotros, hermanos, tener, hermanos, esa actitud correcta hacia el prójimo, hermanos, entonces no estamos aprendiendo de Dios. Una persona grande, hermanos, cuando nosotros hablamos de una persona grande, una persona respetable, podemos hablar de una persona, hermanos, que es aquella persona que cuando puede vengarse, hermanos, se rehúsa a hacerlo, ¿sí? Esa es una persona grande. ¿Por qué? Porque tiene la virtud, hermanos, de que a pesar de que se puede vengar, hermanos, se rehúsa a hacerlo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque sabe, hermanos, la consecuencia que puede haber de no tener paciencia, hermano, ¿sí? De no tener paciencia. Es algo que usted y yo como hijos de Dios, hermanos, no es una opción, hermanos. El hijo de Dios debe tener paciencia, debe tener la macrotomía, hermanos, como algo que permanece, hermanos, ¿sí? En nuestro diario vivir. La paciencia, hermanos, con los hombres es la característica de un ministro de Dios, hermanos, también, ¿sí? Usted como ministro, cada uno de nosotros como ministro de Dios, hermanos, en este caso ministros también, hermanos, que estamos sirviendo a Dios. Es importante, hermanos, que tengamos la paciencia, es importante, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque es parte esencial del trabajo, ¿sí? Y es una cualidad, hermanos, que el apóstol Pablo mencionó, ¿verdad? Leamos por ahí, hermanos, rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 6. Quiero que leamos, hermanos, esa parte de la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 6, hermanos, versículo 6, dice, a ver, sí, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 6, sí, así estamos, hermanos. Dice, primeramente dice, hermanos, antes bien os recomendamos en todo como ministro de Dios, fíjese bien. Pero ¿qué dice? Primeramente, ¿qué es lo que pone arriba, hermanos? Dice, en mucha paciencia, ¿sí? Así lo dice. No es algo, hermanos, que lo puso que lo puso al azar, hermanos, no. Le dice, en mucha paciencia, y de ahí se descarta, de ahí empieza, hermanos, a hacer una lista más importante, ¿verdad? Pero con la paciencia, hermanos, como lo más importante. Por eso dice tribulaciones, necesidad, angustia, azotes, cárceles, tumultos en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, y el Espíritu Santo en amor sincero, hermanos. Todo eso, hermanos, se puede soportar únicamente si usted tiene paciencia. Todo eso se puede llevar, hermanos, en nuestra vida espiritual si tenemos paciencia, hermanos. Y todo esto se puede lograr únicamente si tenemos la paciencia, hermanos. Si tenemos la macrotomía, hermanos, que estamos hablando, que es una virtud de Dios, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, no aprendemos de ello, no podemos entonces, hermanos, hacer lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 6. Por eso dice, hermanos, desde el versículo 4, que nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pero la virtud más importante que resalta Pablo, hermanos, es que en toda paciencia, hermanos, en mucha paciencia, porque la paciencia, hermanos, lo hace soportar todo lo demás que hizo Pablo, hermanos, todo lo que describió Pablo. Usted, hermano, de alguna manera lo puede soportar, pero si usted tiene esa paciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, será la paciencia en nuestras vidas? ¿Verdad? Que estamos hablando de algo, de una virtud, hermanos, que no la podemos obtener solamente, hermanos, orando. No lo podemos obtener solamente, hermanos, pidiéndole a otros hermanos que oren por nosotros. No, hermano, no se obtiene solamente así. Se tiene que trabajar, hermanos. Lo tenemos que vivir. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que hacer esto para poder realmente nosotros obtener la paciencia, hermanos, que realmente necesitamos por parte de nuestro Dios. Leamos 1 Timoteo capítulo 1, hermanos, verso 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos. 1 Timoteo capítulo 1, verso 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Hermanos, debemos nosotros, hermanos, entender varias cosas que nosotros, hermanos, necesitamos para poder ejercer la macrotomía,
¿verdad? Como la que estamos viendo desde el principio, hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la macrotomía, hermanos? Es la paciencia, es una virtud divina, hermanos. Es algo que aprendemos de parte de Dios, hermanos. Y si nosotros, hermanos, de nosotros entendemos qué es eso, hermanos, vamos a aprender a ejercer, hermanos, el ministerio, vamos a aprender a ejercer el cristianismo, hermanos, tal y como el Señor lo requiere de nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, hermanos, que la paciencia solamente es no enojarme, no solamente es esto, no solamente es aquello, no, hermanos. No estamos hablando solamente de eso, hermanos. Nadie que carece, hermanos, de la paciencia, de la macrotomía que estamos hablando, hermanos, de la palabra del griego, puede pretender dirigir o guiar, hermanos, una congregación. No se puede, hermano. No se puede dirigir un hogar, no se puede dirigir, hermanos, una congregación, no se puede dirigir absolutamente nada si usted, hermano, no tiene una paciencia. Y en este caso estamos hablando nosotros, hermanos, como hijos de Dios. No me estoy refiriendo a las personas del mundo, no me estoy refiriendo a sus vecinos, me estoy refiriendo a usted y a mí, hermanos, como siervos de Dios. Eso es lo que debemos entender, hermanos, que la macrotomía, que es la virtud de Dios, hermanos, esa virtud divina, debemos aprenderla y ejercerla, hermanos, ¿sí? Y esa debe ser la característica, hermanos, de cada cristiano. Debe ser la característica de cada miembro, hermanos, de la congregación. Y eso incluye, hermanos, eso incluye Gálatas 5:22, hermanos, en los frutos del Espíritu. Sí, hermanos, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, hermanos, sí. Sin paciencia, los hombres no pueden andar dignamente, hermanos, en el llamamiento cristiano, ¿sí? Y eso es importante que usted y yo lo podamos notar, hermanos, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 2, hermanos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 4, verso 2, con toda, fíjese bien como dice Pablo, con toda humildad, hermanos, y mansedumbre, soportándonos, fíjese bien, ¿cómo dice? Sopórtense con paciencia los unos a los otros, ¿en qué, hermanos? En amor. Fíjese bien lo que dice Pablo, hermanos. Está primero diciendo, bueno, es algo que tú debes tener, debes ser humilde y manso, pero también debes agregarle algo, debes ser paciente. ¿Para qué? Para que puedas tener esa capacidad de soportar, ¿verdad? En este caso estaba hablando entre todos, ¿verdad? Soportarse unos a otros. Es lo que estaba refiriéndose Pablo. Pero, hermanos, recordemos que nosotros, hermanos, necesitamos, hermanos, ejercer más el cristianismo, ejercer más, hermanos, todo lo que Dios necesita. Necesitamos, hermanos, nosotros seguir haciendo lo que Dios requiere para que podamos, hermanos, ejercer esa virtud, hermanos, que no es, hermanos, que usted la va a encontrar en un libro, no es que la va a encontrar, hermanos, solamente debajo de alguna cualidad suya, hermanos. No, la paciencia únicamente va a provenir, hermanos, de la voluntad de Dios. Hermanos, entonces, si nosotros entendemos, hermanos, que eso es una de las grandes características del amor, hermanos, no puede existir compañerismo cristiano, hermanos, si no hay macrotomía. No puede existir unidad, hermanos, si no hay macrotomía. No puede haber un hogar feliz, hermanos, si no hay macrotomía. No puede haber congregaciones fuertes, hermanos. No puede haber congregaciones que luchan si no hay macrotomía, hermanos, si no hay paciencia. Y si no hay paciencia, hermanos, entonces no tenemos ese don, hermanos, ese don divino, esa virtud divina de Dios, hermanos, y es necesaria que la tengamos, hermanos. No es opcional, hermanos. No es de que, hermano, ¿sabe qué? Voy a orar por 2 años, o voy a ver, hermano, que en 2 años Dios me la dé, a ver si la puedo lograr. No, hermano, tenemos que lograrla desde ahorita, hermano, ya. Tenemos que tenerla, lucharla, hermanos, por ella. Hermanos, la razón es muy sencilla. ¿Por qué la macrotomía? ¿Por qué la paciencia es algo tan grande y tan importante y tan necesario, hermanos? ¿Por qué? Porque la macrotomía, mis hermanos, es la gran característica de Dios. Así es de sencillo, hermanos. La paciencia, hermanos, es la gran característica de Dios, hermanos. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 4, hermanos. Veamos lo que dice la misma palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera, hermanos. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad. Dice que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento, hermanos. La paciencia nos guió a esto. Sí, hermanos, claro que sí. ¿Por qué? Hermanos, debemos entender esto. Vean lo que dice el capítulo 9, versículo 22, seguimos en Romanos, hermanos. Verso 22, dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
¿Soportó con qué? ¿Qué es lo que vuelve a decir aquí, hermanos? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, hermanos, ¿sí? Perdón. Estamos hablando, hermanos, de una virtud, hermanos, que gracias a ello también tenemos bendiciones eternas. Podemos tener bendiciones, hermanos, en los cielos, pero siempre y cuando, hermanos, nosotros nos sujetemos a esa voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos. En segundo lugar, no solamente estamos hablando de lo que realmente, hermanos, es la macrotomía. No estamos hablando solamente, hermanos, de qué es la macrotomía, qué es la paciencia, hermanos, qué es una virtud divina, hermanos. En segundo lugar, debemos entender, hermanos, que gracias a la macrotomía, gracias a la paciencia de Dios, hermanos, no hemos sido consumidos, como dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, hermanos. Dice que la misericordia de Dios se renueva de día en día, hermanos, y que gracias a esa misericordia, gracias, hermanos, a la paciencia de Dios, no hemos sido consumidos, hermanos. Sí, hermanos, la misericordia, hermanos, en la misericordia de Dios encontramos la macrotomía, hermanos, que es la paciencia, ¿sí? Y encontramos, hermanos, desde los tiempos de Noé, cómo Dios, hermanos, ya estaba utilizando, hermanos, esa paciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Noé esperó hasta que el arca estuviera construida, ¿se acuerdan? No se desesperó Noé, hermanos. Si Noé se hubiera desesperado, hermanos, por lo que estaba haciendo, imagínense, hermanos, no se hubiera salvado ni él ni su familia. Pero él tuvo paciencia, hermanos, hasta terminar ese encargo, hermano, que Dios le había hecho esa arca. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Que gracias a la paciencia de Noé, gracias, hermanos, a que Noé se sometió, hermanos, a lo que Dios le estaba ordenando, hermanos, Noé fue salvo con su familia. Imagínense, hermanos, imagínense solamente ese ejemplo, ¿sí? Eso, hermanos, esa misma paciencia o esa misma macrotomía, hermanos, fue la que hizo posible, hermanos, hoy para nosotros, hermanos, la posibilidad de la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, hermanos. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, versículo 9, primeramente dice: el Señor no retarda su promesa, como dice, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vean lo que dice el versículo 15. Y tened entendido, fíjese bien, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, hermanos, gracias a la macrotomía de Dios, hermanos, usted y yo tenemos la esperanza de ser salvos y de estar algún día, hermanos, en la eternidad con nuestro Padre Celestial. ¿Acaso eso, hermanos, no es motivo suficiente para que usted siga firme? ¿Acaso no es suficiente, mi hermano o hermana, para que usted siga fiel? ¿Para que usted se consagre a Dios? ¿Para que usted le pueda poner todas las ganas para la obra, hermano y hermana? Sí, porque sería triste, hermanos, que nosotros, cuando entendemos que la macrotomía de Dios, cuando entendemos que la paciencia de Dios, hermanos, es para salvación, es para que usted y yo, hermanos, podamos hacer lo correcto, sería triste, hermanos, que desperdiciáramos la paciencia que Dios nos está teniendo, hermanos. Y les voy a decir por qué. Nosotros, hermanos, estamos muy acostumbrados a no ser pacientes. Usted va en su auto y cuando ve que es una hora, hermanos, que cuando hay mucho tráfico, y usted, aunque diga que no es cierto, sí es así, hermano. Usted se desespera y quizá usted hasta ha llegado a gritarle a las personas que están enfrente. O cuando va usted en el transporte público, ¿verdad? En esas horas, ¿verdad? Que hay muchas personas que vienen de la escuela, que van al trabajo, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo, hermano, ¿sí? Imagínese ahora cuando usted está esperando algo más, ¿verdad? Hablando en lo general. Usted se desespera por naturaleza, ¿verdad? Y no tenemos la paciencia que Dios nos está pidiendo. Ahora imagínese por un momento, mi hermano y hermana que está escuchando, y amigos que están escuchando también a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Imaginémonos que Dios, hermanos, se desesperara un poquito nada más en cuanto a cómo está en la sociedad, hermanos. Que Dios se desesperara, hermanos, por cómo está el mundo en este momento, hermanos, ¿sí? Que Dios dijera, ya me tienen harto. ¿Se imagina que Dios dijera eso? ¿Se imagina que Dios, hermanos, solamente dijera, ya llegó al límite mi paciencia, hermanos? Entonces todo, absolutamente todo, terminaría, hermanos. Y si usted y yo no estamos bien delante del Señor, pero si usted, mi amigo que está escuchando, tampoco ha obedecido el Evangelio, si Dios se termina su paciencia, se termina también la oportunidad de que usted sea salvo.
Imagínense nada más. El efecto de que se acabe la paciencia de Dios. Nada más. Pero gracias a ello, dice Pedro, que gracias a esa paciencia, hermanos, tenemos el acceso a la salvación. Debemos aprovechar el tiempo, hermanos. No desaprovechemos el tiempo viviendo para nosotros, dice la palabra. No desperdicies el tiempo para ti mismo. Mejor vive esa vida para el Señor. Entrega tu vida al Señor. Sirvamos a Dios, hermanos, desde lo más profundo, hermanos. ¿Por qué? Porque la necesidad más grande ahorita, hermanos, no se llama economía. La necesidad la necesidad más grande, hermanos, se llama salvar almas. Y esas almas, hermanos, solamente Dios las puede salvar. ¿Pero qué se necesita, hermanos? Que nosotros vayamos y hagamos nuestra labor. Que en este momento, donde quiera que estamos, hagamos nuestra labor. Que hagamos, hermanos, ese trabajo. Pero, hermanos, que tengamos paciencia. Fíjese bien, volvemos al mismo punto, hermanos. Si en esa paciencia, hermanos, Dios con un solo movimiento, fíjese bien, si Dios no tuviera paciencia en este momento, con un solo movimiento ya hubiera borrado el mundo, hermanos, de la existencia. Sí, hermanos, ya se hubiera acabado todo. Pero, hermanos, gracias a la macrotomía de Dios, gracias a la paciencia de Dios, hermanos, el Señor Jesucristo llevó a la cruz los pecados, llevó las insensateces de los hombres, llevó también la desobediencia, hermanos, de los hombres, que hasta el día de hoy, hermanos, continúa siendo igual. ¿Cuántas personas viven en pecado? ¿Cuántas personas son insensatas? ¿Cuántas personas siguen de desobedientes, hermanos? Que ignoran completamente el propósito de Dios, que le dan la espalda, hermanos, a la voluntad de Dios, que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que así como el hombre no quiere saber nada de Dios, en el día del juicio, hermanos, también el Señor dirá, yo no te conozco a ti. Yo no te conozco, a mí ni me hablas porque no te conozco. Ahí será, hermanos, cuando la gente se dé de golpes en la cabeza o se retuerce, hermanos, por no haber obedecido a tiempo el evangelio de nuestro Padre Celestial a través de Cristo, hermanos. ¿Sí? Hermanos, ¿será que usted y yo menospreciamos la paciencia de Dios? ¿Será, hermanos, que el mundo está menospreciando esa macrotomía que estamos hablando, hermanos? A veces pareciera que sí, hermanos, porque despreciamos la misericordia de Dios, sí, hermanos, viviendo tal y como se nos pega la gana. Así es como quiere vivir la mayoría, hermanos. Todos quieren vivir como se les pega la gana, sin tomar en cuenta, hermanos, el consejo de Dios. A través de la paciencia de Dios, hermanos, nuestros pecados son pasados por alto. Y ni siquiera eso, hermanos, agradecemos. Y ni siquiera eso tenemos como realmente, hermanos, para acercarnos a Dios y decirle, oye, Padre, gracias, porque gracias a tu paciencia, también mis pecados son pasados por alto. Así lo dice la misma palabra, hermanos, en Romanos capítulo 3, verso 25. Hermanos, es esencial, hermanos, en nuestro diario vivir la paciencia, hermanos, pero solamente la podemos aprender de Dios, solamente la podemos aprender, hermanos, de la macrotomía, que es, hermanos, la virtud divina de nuestro Padre Celestial, hermanos. Veamos lo que dice Romanos capítulo 15, verso 5, hermanos. Quiero que vayamos ahí. Si usted tiene su Biblia, acompáñame a leer Romanos capítulo 15, versículo 5. La palabra de Dios dice de esta manera: pero el Dios de la paciencia, fíjese bien, Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, que es en qué, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Dios de qué? Dios dice primeramente de paciencia y de consolación. Pero vamos a ver lo que dice capítulo 8, versículo 25, aquí mismo, hermanos. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, fíjese bien, si esperamos lo que no vemos, ¿con qué, hermanos? ¿Con qué vamos a guardar entonces? Con la paciencia. No podemos descartar la paciencia, hermanos, de la vida del cristiano. No podemos hacer a un lado la paciencia de este proceso, hermanos, que tenemos ahorita de estar, hermanos, en este pueblo, el que Dios está escogiendo, hermanos, para que un día el Señor regrese y venga por este pueblo. No podemos descartar esta paciencia, hermanos, ¿sí? Sin esa paciencia, hermanos, Dios no habría acceso, hermanos, a Cristo, porque en Él tenemos todo, hermanos, ¿sí? Si no tuviera paciencia Dios, hermanos, tampoco hubiera venido Cristo. Imagínense que Cristo, hermano, no hubiera tenido paciencia para llegar a la cruz, nomás imagínense. ¿Cuántas cosas vinieron en contra de Cristo, hermanos? Primeramente dice que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y después encontramos, hermanos, se desataron muchísimas cosas, hermanos, en contra de Cristo, hermanos.
Y no solamente estamos hablando de que lo ignoraron. No solo estamos hablando de muchas personas que le dieron espalda. No, estamos hablando de azotes, de peligros. Estamos hablando, hermanos, de muchas cosas que usted y yo hasta ahorita no hemos vivido, hermanos. Pero gracias a la paciencia de Cristo, hermanos, llegó a la cruz y llegó, hermanos, para derramar su sangre y dar su vida completa, hermanos, para que usted y yo en este momento tengamos el honor de ser llamados hijos de Dios. Solamente por eso, hermanos. No es por otra cosa, no es porque usted tiene muchas virtudes buenas, no es porque usted tiene muchas capacidades que Dios vio en usted, no es por eso. La realidad es que tenemos lo que tenemos, solamente gracias a la paciencia de Dios, solamente gracias, hermanos, a esa misericordia que Dios ha tenido, hermanos, a través de su paciencia, hermanos, ¿sí? Así que, hermanos, leamos segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Segunda carta a los Tesalonicenses. Y leamos, hermanos, el capítulo 3, versículo 5. Dice, hermanos, dice de la siguiente manera: y el Señor encamine, ¿qué, hermanos? Fíjense lo que dice Pablo. El Señor encamine vuestros corazones primeramente dice al amor, pero allá, hermanos, y a la paciencia de Cristo. Hermanos, si usted y yo no estamos encaminados al amor de Dios todos los días y a la paciencia de Cristo, quiere decir, hermanos, que entonces nosotros no estamos siguiendo las pisadas de Cristo. No estamos siguiendo, hermanos, las pisadas de nuestro Padre Celestial a través de ese ejemplo, hermanos, ¿sí? Primeramente, nuestro corazón debe ser conducido al amor y, hermanos, también a la paciencia de Cristo, hermanos. Pablo nos da este consejo para que usted y yo, hermanos, ¿sí? En este camino que el Señor nos está permitiendo transitar, podamos, hermano, nosotros ver, como dice la escritura a los hebreos, hermanos, ¿sí? Que usted conoce muy bien esta cita. Hebreos, vamos a ver Hebreos, hermanos, capítulo 12, verso 1, hermano. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor, dice, nuestra grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso, hermanos, y del pecado que nos está asediando. Pero dice, y corramos con qué, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos, ¿sí? Es lo que dice, vean lo que dice el capítulo 10, versículo 36, nuevamente Hebreos, dice, porque es necesaria, fíjese bien, no está diciendo, si tú quieres tener paciencia, hermano, pues tenla, o sea, no pasa nada, no, dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengamos la promesa. Sin la paciencia, hermanos, sin la macrotomía de Dios, usted y yo no vamos a obtener la promesa de Dios. Aunque usted sea de los que no faltan, aunque usted sea de los que andan por ahí siempre muy benevolentes y lo que no importa, hermanos. Nosotros, si no tenemos esta virtud de Dios, esta macrotomía, dice que no recibiremos la promesa de Dios. Por eso dice claramente, hermanos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios con esa paciencia, haciendo la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Así que, mis amados hermanos, la gran responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, hermanos, es ser paciente con el prójimo, así como Dios lo ha sido con usted y conmigo. Es un gran reto, hermanos. Es un reto grande para usted y para mí. Perdón. Pero, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Está esperando que usted y yo, hermanos, estemos haciendo esta macrotomía, hermanos, de la forma en que usted y yo podamos, hermanos, realmente llegar a ser tal y como Dios lo está anhelando, hermanos, de nosotros. Para que poder obtener, hermanos, la salvación, para que podamos obtener, hermanos, la promesa, para que podamos obtener, hermanos, lo más grande de nuestra vida, requerimos de dos cosas esenciales: paciencia y, hermanos, hacer completamente la voluntad de Dios. Vamos a leer dos citas para concluir, hermanos, el tema de esta tarde, hermanos. Vamos a ver Santiago primeramente, Santiago capítulo 5, y vamos a ver, hermanos, del versículo 7 al 8 que vimos al principio, hermanos. Quiero que volvamos a retomar esta cita que vimos al principio, hermanos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Qué dice, hermanos? ¿Usted y yo vamos a tener paciencia solamente cuando nos vean los hermanos? ¿Vamos a tener paciencia solamente cuando me esté viendo el hermano de enseguida? ¿O solamente voy a tener paciencia cuando esté en la reunión? No, hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Todos los días, hermanos.
Cada momento debemos tener paciencia, hermanos. ¿Por qué? Mire cómo el labrador espera precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermanos, el versículo 7 y 8 dice, tened también vosotros paciencia. ¿Para qué la paciencia, hermanos? ¿Para qué nos sirve la paciencia? Lo describe el mismo versículo. Afirmar vuestros corazones. La paciencia nos ayuda también, hermanos, a afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor, hermanos, ¿qué dice? ¿Está muy lejos? Está cerca, hermanos. La venida del Señor está muy cerca, hermanos. ¿Qué estamos haciendo realmente para prepararnos para estar delante, hermanos, del Señor? ¿Estamos preparados para recibir, hermanos, a nuestro Señor realmente en nuestras vidas? Es decir, verlo cara a cara, como dice el canto, hermanos. ¿Estamos preparados para eso? ¿Realmente tenemos en nuestra vida la macrotomía de Dios, hermanos? ¿Tenemos en nuestra vida, hermanos, la paciencia de Dios? Si no la tenemos, hermanos, entonces estamos siendo, hermanos, haga de cuenta, hermanos, que nos está haciendo falta algo, y muy importante, hermanos, porque esa paciencia debe ser una virtud y una característica que el cristiano debe tener como hijo de Dios. Así que, hermanos, leamos Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3 y versículo 15, dice de la siguiente manera, hermanos. Esta cita la volvemos a leer por este motivo, hermanos. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, hermanos, es para salvación. Hermanos, la paciencia que Dios tiene a través del Señor, hermanos, es para que usted y yo tengamos la oportunidad de arrepentirnos si hemos hecho algo malo. Si usted y yo no hemos sido siervos efectivos, si no hemos sido siervos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, es momento de que lo podamos comprender, y si lo entendemos, actuemos de una manera inmediata, hermanos. ¿Para qué? Para que aprovechemos y no desperdiciemos la macrotomía de Dios, es decir, su paciencia, que es a través de su misericordia, hermanos. Y necesitamos levantarnos ya, hermanos. Necesitamos ya ser siervos. Aprendamos, hermanos, a trabajar para Dios. Porque Dios no nos llamó solamente a formar parte de un club, como muchos lo ven. No es como ir, hermanos, solamente los domingos, solamente decir, yo voy y ya escucho el tema y toda la semana hago lo que yo quiera. No, hermanos, no es eso. Nosotros nos hemos sido llamados para trabajar para Cristo, hermanos. Y ese es lo que debemos entender, que para eso necesitamos de esta paciencia. Dios nos lo está demostrando, hermanos, teniendo paciencia, teniendo misericordia hasta el día de hoy, pero también requiere que usted y yo tengamos paciencia, hermanos, hasta la venida de su Hijo Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Como también nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Dice, según la sabiduría que le ha sido dada, escribió. Pablo tuvo paciencia, los hermanos del primer siglo tuvieron paciencia, hermanos, los apóstoles tuvieron paciencia, y también gracias a ello, hermanos, hoy tenemos esta hermosa palabra para que usted y yo tengamos, hermanos, y podamos aprender a ejercer la macrotomía de Dios, hermanos. Hermanos, como conclusión entonces, estamos viendo una virtud divina, una virtud que no la vamos a encontrar en los libros de literatura, no la vamos a encontrar, hermanos, en internet, no la vamos a encontrar en ningún lado, hermanos, solamente en las manos de Dios. Sí, la virtud, hermanos, divina de Dios, la macrotomía, es su paciencia, y gracias a ello, hermanos, no hemos sido consumidos, hermanos. La macrotomía, en pocas palabras, es necesaria para toda la vida. Si para Dios es importante, para usted y para mí, con más razón, hermanos, debe ser importante la macrotomía. Así que, hermanos, ¿qué hemos aprendido en esta tarde? ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Que no somos pacientes, no lo somos, hermanos. Todos tenemos un temperamento individual. Todas las personas, hermanos, tenemos un temperamento distinto. Y muchos de nosotros, hermanos, muchas veces nos cuesta tener paciencia. Así que aprendamos de Dios. Aprendamos que Dios, hermanos, nos está diciendo, sé paciente, no es una opción. Nos está indicando, hermanos, que debemos tener macrotomía en nuestra vida. Tener paciencia, hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Y la paciencia, hermanos, para que esperemos la venida de nuestro Señor. Sin macrotomía, hermanos, nuestro hogar se puede quebrar. Sin macrotomía, hermanos, una congregación también se puede quebrar. ¿Por qué? Porque no puede haber compañerismo si no hay paciencia. No puede haber una familia efectiva si no hay paciencia. Mucho menos, hermanos, podremos entrar al cielo si no esperamos con paciencia la venida del Señor.
Amén, hermanos. Así que luchemos por esta paciencia y luchemos, hermanos, para que esta virtud divina sea parte de nuestro cristianismo, no conforme nosotros queremos, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya Cristo viene, oh, aleluya. Viene si viene mi Cristo en gloria. Oh, aleluya. Viene si viene el Rey en las nubes. Oh, aleluya. Para buscar a su pueblo ya viene. A buscar ya viene su grey. Aleluya, Viene en gloria y luz. Aleluya, Viene en majestad. Aleluya, Viene, si viene nuestro Rey. Viene en gloria y luz. Aleluya, Viene en gran majestad. Aleluya, Viene con gran poder. Ya Cristo viene, oh, aleluya. Viene si viene mi Cristo en gloria. Aleluya. Viene si viene el Rey en las nubes. Oh, aleluya. Para buscar a su pueblo ya viene. A buscar ya viene su grey. Aleluya, Viene en gloria y luz. Aleluya, Viene en gran majestad. Aleluya, Viene, si viene nuestro Rey. Viene en gloria y luz. Aleluya, Viene en gran majestad. Aleluya, Viene con gran poder. Aleluya, Viene en gloria y luz. Aleluya, Viene en gran majestad. Aleluya, Viene, si viene nuestro Rey. Viene en gloria y luz. Aleluya, Viene en gran majestad. Aleluya, Viene con gran poder. El Rey. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá. y libre de Y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar Por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos. Rey de los siglos, a llevar. Sí, a llevarme al dulce hogar. Donde no No habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. por su gran amor. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos. Rey de los siglos, a llevar. Sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Padre, gracias a ello tenemos ese momento, Padre, de tener hoy la oportunidad de poder servirle y tener la esperanza de salvación, Padre. Gracias le damos pues por ello y le pedimos, Padre, también que bendiga el seminario, Padre, que está programado para el próximo mes, si usted lo permite, Padre. Prepárenos a cada uno de nosotros y que podamos, Padre, ser efectivos en ello. Prepare los corazones también de todos los que estarán escuchando, Padre, y que esta actividad, Padre, solamente sea para honra y gloria suya. Le pedimos pues, Padre, que se quede con nosotros
y que también bendiga, Padre, este ministerio de radio, bendiga todos los programas, Padre, que también que cada día, Padre, se están dando a través de esta radio, y también, Padre bendito, que usted bendiga los ministerios de cada uno, y ayúdanos, Padre, para que podamos también suplir nuestras necesidades. Esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias a todos ustedes, gracias mi hermano Francisco Javier Ramírez, ¿verdad? Gracias a Dios por la lección, hermanos, gracias a Él, porque pues de Él aprendemos, hermano, ¿verdad? Todos nosotros aprendemos de nuestro Dios. Y saludamos a todos los que se han conectado por ahí, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros en este programa, hermanos, siguiendo sus pisadas. Recuerden, hermanos, que este programa se lleva desde los miércoles a las 5 de la tarde, que son cantos y reflexiones. Los jueves, hermanos, jueves a las 5 de la tarde, hermanos, también tendremos, hermanos, como hoy, ¿verdad? Tenemos el programa. También los viernes, hermanos, a las 8 de la noche, pero, hermanos, por algunos motivos, algunas circunstancias, no he podido transmitir en estos últimos viernes, ¿verdad? Les pido que me disculpen, pero, hermanos, próximamente ya estaremos retomando los días viernes también, a las 8 de la noche, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que este ministerio es para compartir la palabra de Dios. Este ministerio es para que glorifiquemos, hermanos, el nombre de Dios. Y, hermanos, también un saludo a todos mis hermanos predicadores, a mis hermanos Aldo Mexicanos, a mi hermano Mario José Mendieta, a mi hermano Alfredo Talib y a mi hermano Jorge, hermanos. Un equipo, hermanos, que está ahí siempre, hermanos, para seguir adelante creciendo, hermanos, para este ministerio, ¿verdad? Mis hermanos, que Dios los bendiga a todos entonces, que tengan una bonita tarde. Un saludo a cada congregación que representen, cada ciudad y en cualquier cosa que están haciendo en este momento. Recuerden que lo más importante es seguir aprendiendo de Dios, estar cerca de Él, ¿verdad? Hermanos, entonces, Dios mediante, hermanos, les dejamos también para que escuchen la programación de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Y recuerden, hermanos, con esto concluyo. 30 de julio al 4 de agosto, una semana completa, hermanos, del seminario de apología, hermanos. Más de 7 países, hermanos, estarán mis hermanos predicadores, que son de más de 7 países. Y, hermanos, estaremos, hermanos, exponiendo la palabra de nuestro Dios, hermanos. Que no es cualquier predicación, no es cualquier clase, hermanos. Estamos hablando de clases que, hermanos, que son necesarias para que aprendamos a defender la verdad de nuestro Señor. Así que, hermanos, los dejamos. Y, hermanos, se despide su servidor Roberto Copado. Y recuerden, hermanos, que estamos transmitiendo a través de la radio y a través, hermanos, también del Facebook Live de Mensaje de Amor para Salvación. Así que, hermanos, que la paz de Cristo mora en cada uno de nosotros y que Dios... Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. Si sigues siguiéndolo con todo tu ser, Él nunca se olvida. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca se olvida. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Dios adelante por la pena y dolor, y Él te protege con su fuerza y amor. Él nunca te Ser olvida. fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te Ser olvida. fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo. Sigue siguiéndolo con todo tu ser. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.